que va a sufrir el presupuesto de las entidades el próximo año. Nos enlazamos con Lía Álvarez, ella es investigadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Lía, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por entrevistarme. Oye, veíamos, e incluso hoy todavía el secretario de Hacienda en esta comparecencia ante los diputados decía que el gasto, el presupuesto para las entidades es de 1.8 billones de pesos, 30% de total del gasto que se va a hacer el próximo año. Pero yo te pregunto, ¿es suficiente para mantener el tema de seguridad a flote, también el tema de la salud y más con la pandemia que tenemos? Pues mira, el total de la bolsa que van a recibir las entidades federativas y municipios se reduce 5.5% respecto al presupuesto aprobado para 2020. Y esto le pega principalmente, bueno, en materia de seguridad pública se mantiene prácticamente similar, creció 0.02% el FAS, pero a lo que más le pega es al tema de desarrollo regional de las entidades federativas y de los municipios, porque afecta al FAFER, al FAIS y al Fortamun, y sus recursos se ven reducidos 4.5% en términos reales respecto a lo que se aprobó en 2020. Esto es preocupante, Lía, porque de por sí la mayoría de los estados pues básicamente operan con el recurso federalizado, este recurso que le envía la federación, porque recaudan muy poco de manera local. Desde tu perspectiva, ¿cuánto les pudiera estar afectando a las entidades? Pues mira, en temas de ramo 28, que son recursos no etiquetados, les afecta porque sus recursos los destinan a pago de deuda y obra pública. En el caso de los recursos etiquetados, que son vía ramo 33, pues afecta bastante porque no se van a dar el abasto suficiente para hacer frente a las necesidades que les demanda la población en materia de educación básica y normal, de infraestructura, de provisión de servicios. Entonces es una disminución realmente considerable, porque entre el ramo 28 y el ramo 33 son casi 70,000 millones de pesos que están recibiendo menos de recursos. Por un lado, les pega el tema económico, la reducción del crecimiento, y a su vez la recaudación también de recursos tributarios, que a su vez les regresan vía estas transferencias. Pero sí es insuficiente, porque la bolsa de gasto federalizado a lo largo de los años se ha ido disminuyendo cada día más, pero en este paquete económico sí se merma bastante, 5.5% menos, pues sí es considerable. Realmente son 107,000 millones de pesos menos que dejan de percibir las entidades. De hecho, en materia de participaciones, las más afectadas son Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa y Morelos. Y por el lado de los recursos del ramo 33 son Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato. Son las entidades más afectadas en estos recortes, y habrá que ver si se quedan ahí o en las discusiones de presupuesto pues los bajan todavía un poco más. Claro. Lía, a ver, ¿qué tanto, digamos, podríamos atribuirle un tema electoral que se traduce también en un tema de recorte en el presupuesto de algunas entidades? ¿Ven ustedes quizá alguna alerta en este sentido? Pues realmente no podría ser un tema tanto electoral, sino es un tema que nos ha pegado por crecimiento económico y por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Creo que ese es el mayor puntero, más aparte la disminución que ha tenido la producción petrolera y pues el precio del petróleo. Entonces no hay tantos recursos de dónde echar mano, porque no, pues juegan dos cosas en contra, pero no tanto un tema político. Oye, dime una cosa, Lía Álvarez, que tú eres especialista, bueno, pues en estos temas. Lo que hemos notado en este presupuesto es que está enfocado a un sector energético que lo que hemos visto en los últimos meses es que lo único que ha generado pues son pérdidas. ¿Qué recomendarías a los legisladores en el momento en el que revisen este proyecto y se pudieran hacer pues las correcciones adecuadas? Pues mira, realmente en el tema energético es complicado hacer adecuaciones, porque tenemos en contra menores recursos petroleros
y menor producción. Inclusive, bueno, el fondo de estos recursos también se estima que en este año casi se agote. Entonces, realmente hay que echar mano, pero de otros temas de lo que es federalismo fiscal y, por ejemplo, hacer adecuaciones para que las haciendas locales tengan mayores instrumentos para poder incrementar sus recursos propios, que es un tema que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. O sea, la Convención Nacional Hacendaria que fue en 2004 planteó bases muy importantes para el federalismo fiscal a nivel subnacional. Y creo que es una buena oportunidad ver este tema, en lugar de ser un parteaguas que sea negativo para las entidades federativas y municipios, verlo de una forma positiva para que ellos mismos puedan incrementar y ser más independientes en el tema de estos recursos. Lía, voy a cambiarte un poco la pregunta que te había planteado hace un ratito. Okay. ¿Ves tú quizá consentidos de esta administración respecto al presupuesto? Es decir, algunas entidades que sean más beneficiadas, quizá pintadas con este color de morena. Mira, ese es un tema un poco delicado de decir, porque finalmente hay fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y entonces la distribución es en función del crecimiento económico y del esfuerzo fiscal que realizan las entidades. Entonces, si tú te fijas un poco, las entidades que ahorita están saliendo, en el caso de CONAGO, que son las 10 que se están separando, o sea, ellos reciben alrededor de la tercera parte de estos recursos. Entonces no podríamos decir tanto que es un tinte político, que tengan preferencia aquellos que tienen ahorita al Ejecutivo a favor de su partido, porque es un tema de fórmulas. Con respecto a los recortes de los fideicomisos, Elía, ¿qué nos dices de estos 109 que el día de hoy se aprobó? ¿Esto también pudiera perjudicar de alguna forma a los estados? Pues mira, estaba haciendo unos cálculos y realmente no implica ni siquiera el 1% del PIB estos recursos. Y realmente lo que debería de enfocarse este tema de fideicomisos es saber en qué realmente lo van a gastar, si lo van a dividir para el próximo año y para el siguiente, y si en verdad es para subsanar temas, para incrementar el crecimiento económico y también para atender temas de salud por esta pandemia. Realmente creo que esa parte, es como, no marginal, pero sí son muy poquitos recursos comparados con la bolsa de ingresos que tiene el sector público en general. Lía, quizá el rubro que más preocuparía entonces, si el tema de los fideicomisos no es un gran porcentaje de este presupuesto, el tema de la seguridad, ¿qué tan comprometido se ve con la desaparición, por ejemplo, del Fortasec y quizá esta distribución con fórmulas que tienen hacia las entidades federativas? Bueno, ahí sí es un tema delicado porque ha sido un tema que se ha arrastrado ya en varias administraciones y ahí es necesario que, lejos de decir, desaparecieron estos recursos, más que nada sumar esfuerzos por parte de los legisladores y de la opinión pública, también de las personas de las organizaciones civiles, para poder hacer propuestas a favor, para ver de dónde van a obtener más recursos para poder financiar la seguridad pública, que efectivamente sus recursos se merman con este tipo de reestructuras que se hacen. Sí, Lía, específicamente en este tema de Fortasec, veíamos hace unos momentos antes de que tú entraras con nosotros en el análisis, el tema de Tonalá, en Jalisco. Veíamos las patrullas que no tienen la condición adecuada, veíamos a los policías que no han sido armados de manera adecuada, que no han sido equipados de manera adecuada, y que, ¿dónde estaba entonces previo a este anuncio del recorte que será para el 2021? ¿Dónde estaba ese dinero no aplicado? Ustedes en la investigación que han hecho, en la revisión que han hecho, había muchas irregularidades, había desvío de recursos en este sentido, que por eso toma la decisión el gobierno federal. Mira, la verdad es que es así. 100% de los recursos que se han desviado, 100% de los recursos que se han destinado a pago de deuda y obra pública, han sido para
pregunta no te la puedo responder con certeza porque desconozco, o sea, te diría algo que no estaría lógico, entonces prefiero no tener una respuesta sobre eso. Bien, Lía, pues te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto, la entrevista completa la podrá encontrar en nuestras plataformas digitales. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, Mitzi, regresamos. Tenemos mitos y realidades, no le cambie.